En este video vamos a hablar de forma muy básica sobre los tipos de datos. Para ello nos vamos a dirigir a nuestra hoja de cálculo, al libro que ya habíamos abierto en el video anterior, donde teníamos dos hojas. En este caso, es importante dar aquí una pequeña contextualización de lo que estamos hablando. Y yo sé que la mayoría no tiene por qué conocer ningún término ni criterio básico de programación, aunque estaría interesante e importante a futuro. Pero bueno, la tecnología está evolucionando al punto de que se supone que todos deberíamos saber por lo menos lo mínimo de programación. E incluso la programación nos ayuda a pensar de una forma diferente, nos ayuda a solventar los problemas de una forma más organizada, más. Pero bueno, el caso es que para trabajar dentro de la informática y dentro de la programación es necesario tener o definir los tipos de variables que estamos utilizando. Regularmente se utilizan un número puntual de variables dependiendo de lo que estemos haciendo, donde vamos a tener variables de número, variables de números enteros, variables de cadenas de textos, eh, números reales. O sea, eso va a variar dependiendo incluso del lenguaje de programación que estemos utilizando. Aquí en Excel también tenemos varios tipos de datos. ¿Dónde encontramos nosotros los tipos de datos? En esta opción que tenemos acá donde dice general. Estos datos se van a obtener por cada celda. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a configurar qué tipos de datos voy a trabajar en cada celda en base a esto. Por ejemplo, yo quiero trabajar con datos de texto. En estas celdas, que estoy marcando en este momento, serían 6 por 3, 18 celdas. Yo quiero trabajar únicamente texto en estas celdas. ¿Cómo voy a hacer esto? Simplemente voy a ir al menú que tenemos acá de cascada y yo voy a decir que todo el contenido que esté dentro de esta celda va a ser de texto. Fíjense, yo hago clic sobre cualquier otro y regresa a general. Pero si regreso a estas que marqué, dicen texto. ¿De qué me va a servir a mí eso? Bueno, más adelante le veremos función. Pero, por ejemplo, quisiera ver qué otros tipos de variables puedo tener acá. Bueno, vamos a marcar una sola celda. Tenemos números, tenemos moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica y tenemos otro formato. Si yo elijo general, le dejo abierto a Excel a que él considere de la mejor forma lo que está dentro de la celda. Por ejemplo, si yo coloco un número, hasta el momento, bueno, para mí es un número uno. Sin embargo, la computadora no procesa las cosas de la misma forma que la proceso yo y yo tengo que explicarle todo. Para ella un número, bueno, es simplemente un carácter. Para mí sigue siendo el número uno. Ahora, si yo quiero que esto no varíe, que siempre sea un número, debería colocarlo como número. Aquí me lo está mostrando ya con decimales, pero bueno, es un número. Si yo quiero reducir o aumentar la cantidad de decimales, simplemente lo puedo hacer acá. Vamos a poner otro ejemplo. Esta celda que tengo seleccionada ahorita tiene un formato de general. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco la fecha de hoy, que es 24 de abril? Coloco 24/04/2023. En el momento que yo presiono Enter, él automáticamente, bueno, ahorita no me lo marcó porque no le coloqué los guiones. 24/04/2023. Presiono Enter y no me lo transformó. Pero sin embargo, me está diciendo aquí que es un formato de fecha. En algunos casos, por ejemplo, yo puedo colocar 24/04 y le doy Enter y él me lo colocó como 24 de abril. También es un formato de fecha. Sin embargo, aquí me dice que es un formato personalizado. Por lo tanto, si yo dejo las celdas como general, en algunos casos muy particulares, él me puede cambiar el formato. Incluso yo podría decir, este formato de fecha, bueno, aquí lo tengo como personalizado, este formato de fecha, si yo lo coloco, por ejemplo, como porcentaje, él me lo va a cambiar. Él lo va a cambiar de una forma muy, a veces aleatoria, sobre todo, no el formato como tal, sino el contenido. Esto puede pasar en muchísimos casos. Ahora, eh, una buena forma para yo no cambiar el formato y trabajar con números para poder operar entre ellos
es colocando algunos símbolos matemáticos antes de introducir los números. Por ejemplo, si yo quiero colocar acá, en este caso, un número uno y que vaya a ser un número que yo pueda operar en otro caso, voy a colocar el símbolo de igual. Y coloco igual uno. Si ustedes se dan cuenta, en este caso sigue diciendo que es un formato general, pero me va a permitir realizar operaciones en otros casos. Si yo coloco uno nada más, bueno, sí, él podría tomarlo como un número. Pero ¿qué pasaría si yo lo coloco, por ejemplo, como 1L? Bueno, 1L no, 1X. Esto para la computadora ya no es un número. 1X son dos caracteres, pero son dos caracteres diferentes. Si yo quisiera operar con esta celda, ya más adelante vamos a ver cómo son las operaciones, no podría hacerlo, me daría error. Entonces, bueno, básicamente lo que quería que vieran es esto, los tipos de formatos y variables que podemos trabajar en Excel. No tienen problemas en que se deje en general, no tiene un formato específico. Sin embargo, si quieren que no les vaya a cambiar a futuro cuando estén haciendo las operaciones en un término muy puntual, yo les recomendaría que hagan los cambios. En general esto no se hace, pero si vamos a estar realizando operaciones entre filas y columnas de una forma quizá un poco aleatoria, entre comillas, sí es recomendable definirlo.